Hoy, donde todo se vuelve cada vez más peligroso en los distintos ámbitos del quehacer humano, vemos con preocupación cómo las iglesias, principalmente protestantes, prácticamente en su mayoría han volcado todo su mensaje hacia temáticas como la autorrealización, la autoayuda o la prosperidad económica, dejando de lado el verdadero sentido de las escrituras. Y en este sentido han nacido mega iglesias con un mensaje que enarbola un discurso que nos debe poner en alerta. Los apóstoles ya nos advirtieron a través de sus cartas que esta era una situación que iba a ocurrir, pero astutamente estos pastores en la actualidad han sabido trastocar las enseñanzas y engañar a millones de personas que han creído un mensaje que está muy lejos de lo que las escrituras nos enseñan. Vaya juicio que les espera a esta gente por esta inmensa transgresión. Son las propias escrituras las que señalan que este panorama llegaría y que serían introducidas encubiertamente herejías destructoras en medio de la congregación. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. O como nos señala el apóstol Pablo en su carta a los romanos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Quédate con nosotros y entérate del por qué ha surgido este engaño en la congregación de Yahweh y por qué millones han caído en esta mentira. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Este es un sitio donde encontrarás investigación, análisis y estudios bíblicos, pero también encontrarás acerca de historia y filosofía. Estos elementos en ningún caso son excluyentes, muy por el contrario. Para comprender lo que las Sagradas Escrituras nos señalan, debemos conocer de historia y debemos conocer de filosofía, pues el pensamiento del hombre y sus acciones nos han traído hasta este punto de la historia, por lo que resulta fundamental el conocimiento en estos aspectos para comprender todo el devenir histórico del hombre y hacia dónde nos encaminamos, elementos que están presentes en las Escrituras. Lamentablemente, muchas personas dejan de lado el análisis histórico y esto no les permite comprender el panorama en el cual estamos insertos, el porqué de las situaciones que ocurren, el porqué del pensamiento de nuestra sociedad en la actualidad. Esto último no ha sido casualidad, todo ha sido parte de un proceso que se fue desarrollando en el tiempo. Somos producto del devenir histórico, y eso debemos comprenderlo para entender nuestro presente. Dicho esto, y debido a muchas conversaciones con diversas personas, vale señalar cómo muchos creyentes que acuden a sus iglesias o escuchan ciertas predicaciones quedan con muchas dudas o preguntas que inevitablemente quedan en el aire. Eso no te ocurre solamente a ti, le ocurre a miles y miles de personas, pero lo importante de esto es buscar las respuestas, y esto es lo que buscamos en nuestras investigaciones. Queremos centrarnos en este video en el pensamiento actual de las iglesias protestantes. ¿Siempre se predicó lo que ellos hoy en día proclaman? ¿Fue este un pensamiento que se dio en el primer siglo? Muchas personas piensan que aquellos sermones que salen de los púlpitos y que hablan de autorrealización, de autoayuda o de prosperidad es la normalidad, que las escrituras se tratan de eso, y eso ocurre porque las iglesias, como la religión a través de la historia, tan solo son voceras de un pensamiento dominante que ha imperado a partir de la segunda mitad del siglo XX, y al estar inserto en este tiempo histórico, sin una perspectiva más amplia, las personas aceptan estas palabras sin comprender su trasfondo. Es por ello que es necesario conocer de historia, conocer del pensamiento. De esta manera podremos comprender aquellas palabras que se enarbolan hoy en día desde los púlpitos de las iglesias. Para comprender de buena manera este tema es necesario ponernos primero en contexto. Vamos con ello. A través de la historia, el hombre ha generado relatos y grandes ideales que han venido a interpretar su realidad. Siempre, por supuesto, con la finalidad de buscar un ideal que lleve al hombre hacia una idea de plenitud,
plenitud del que un día gozó, pero que por su transgresión perdió y ha debido vagar por las aceras de la historia en su búsqueda. Esta idea no ha estado asociada estrictamente a la religión, aun cuando el hombre ha terminado convirtiendo los ideales que persigue de alguna manera en ello, en religión. El cristianismo se ha erigido como uno de los ideales más importantes de la historia, y lo que conocemos como Edad Media estuvo completamente dominada por su pensamiento. Pero el pensamiento del hombre es inquieto y no permanece inmóvil, por lo que en la Edad Moderna el hombre va a ampliar sus creencias, y a partir de ahí el hombre se coloca a sí mismo en la centralidad de la historia. El hombre va a hacer la historia, y ésta se dispara hasta nuestros días. El hombre ha buscado un estado de bienestar, y han existido distintos ideales sobre cómo llegar a un momento donde no existen injusticias ni padecimientos. El hombre ha buscado este estado de plenitud y lo ha buscado de diversas formas. Veamos cuáles han sido los principales ideales en busca de este estado de plenitud para los hombres. Un ideal cristiano. Dios envía a su Hijo a morir por la redención de los hombres. Esta redención nos ha de librar de los padecimientos de este mundo. Con ello, el hombre va a encontrar su plenitud. El ideal marxista, mucho más alejado de un ideal más espiritual. Aquí tenemos materialismo puro. El proletariado, surgido de la revolución industrial, se ha de rebelar y ha de derrotar a la burguesía capitalista. Con este acto, el proletariado, consciente de las necesidades de sus pares, debía establecer un estado de plenitud social para todos. El ideal iluminista. La evolución del pensamiento desde la Edad Media nos ha de llevar hacia la Revolución Francesa, revolución que elevó la categoría de Dios a la razón. La diosa razón nos ha de traer la racionalidad a toda la humanidad, y el hombre, como un ser racional, nos ha de conducir a un estado de plenitud para todos. El ideal capitalista. La acumulación de capital ha de traer abundancia, por lo que en una sociedad capitalista la prosperidad ha de ser para la mayor cantidad de personas. De esta manera, la sociedad, al cubrir sus necesidades, ha de alcanzar un estado de plenitud para todos. Estos grandes ideales o grandes relatos han sido una promesa para alcanzar un estado de plenitud para el ser humano, que a través de la historia le ha sido tan esquivo. Después de comprender todo esto, cabe la pregunta: ¿qué tiene que ver todo esto con las iglesias? Tiene todo que ver, y lo veremos ahora. Todos aquellos ideales que el hombre levantó y que nombramos anteriormente, el siglo XX se encargó de destruirlos. Estos ideales de plenitud se derrumbaron. El siglo XX fue el escenario donde se perdió la fe en ellos. La diosa razón falló. El racionalismo del hombre fue incapaz de evitar las guerras mundiales, la bomba atómica, la Guerra Fría. Fue incapaz de evitar Auschwitz y será incapaz de evitar los conflictos que nos vienen en el futuro cercano. El marxismo, que proponía una solución dada desde las bases de aquellos que más sufrieron por la explotación laboral, dio como resultado solamente la concentración de poder en unos pocos y el fracaso absoluto de su modelo de desarrollo, y estuvo demasiado lejos de ser la solución a las problemáticas del hombre. El capitalismo, que ha concentrado riquezas, no trajo la prosperidad para todos, solo para unos pocos. Estos ideales se han derrumbado. El hombre del siglo XX, ante la barbarie que ha experimentado, pierde la fe en la ciencia, en la razón, en la religión. Se vuelve un hombre descreído. El siglo XX es la destrucción de los grandes relatos, con lo que van a desaparecer los grandes ideales colectivos. En nuestros días existe una infinidad de interpretaciones de la realidad y de la verdad. Las iglesias actualmente no han hecho otra cosa que adecuarse a las interpretaciones de la realidad que ha dado como resultado el posmodernismo. Al finalizar el siglo XX, después de todas las catástrofes que experimentó el hombre en él, el socialismo se derrumba. Esta pugna, que había mantenido en vilo a toda la humanidad durante toda la segunda mitad del siglo XX, llega a su fin. Y en este contexto tenemos a un triunfador: Estados Unidos y el capitalismo. En esta pugna que experimentó el mundo durante la segunda mitad del siglo XX, que conocimos como Guerra Fría, dos colosos se enfrentaron, con ideologías bien definidas, el comunismo y el capitalismo, y Estados Unidos, representando al capitalismo, expandió su ideal de sociedad de todas las formas posibles. En esta guerra todo fue válido para imponer un ideal de sociedad, y Estados Unidos no solo ha sido una potencia económica y militar, también lo ha sido comunicacional,
y no escatimó recursos para imponer por este medio su discurso con una maquinaria tan gigantesca como lo ha sido Hollywood y sus cadenas televisivas. Por supuesto, en este ámbito la religión va a ocupar un papel preponderante. La religión, principalmente protestante, se utilizó para acentuar la idea capitalista a través de la religión. Por supuesto, una potencia como Estados Unidos tuvo todos los medios para expandir sus ideales en su órbita de influencia que ha sido Occidente, y sembró el capitalismo en todas las áreas del hombre. El cristianismo protestante y sus iglesias poseen el espíritu del capitalismo. El capitalismo tiene su auge justamente por motivos religiosos. Aquel pensamiento medieval que propiciaba la humildad y la pobreza va a quedar atrás. Con la reforma protestante y los ideales calvinistas, ahora quien es próspero es señal de que tiene la bendición de Dios. Aquel que es salvo será prosperado, y aquella es la señal de esa condición. La usura, que era penada durante la Edad Media, ahora va a encontrar un sustento religioso. Si somos salvos, seremos prosperados. Y el capitalismo se dispara en todo el orbe. Es así que Europa sale a conquistar a todo el planeta. Estados Unidos se va a transformar en un país principalmente protestante, producto de la influencia de Europa, y por lo tanto bendecido desde su fundación, y poco a poco emerge como la gran potencia en la que se va a transformar en el siglo XX. Estados Unidos triunfa en la gran contienda de la segunda mitad del siglo XX, y las iglesias actuales no son más que representantes del discurso triunfador de la Guerra Fría, y por lo tanto se han convertido en voceras de él, y el discurso que ha triunfado y se ha instalado como dominante no admite ser contrariado. El discurso capitalista y neoliberal ha pasado a dominar toda reflexión de nuestra época. Por supuesto, las iglesias no escaparon a ese pensamiento dominante. El ideal capitalista de plenitud, basado en las riquezas económicas, va a inundar completamente a las iglesias. Aquellas son la voz de un ideal triunfador y que se va a volver hegemónico, por lo que su discurso se extiende, principalmente en todo el continente americano, con representantes que nos traen aquellas buenas nuevas. El capitalismo ha triunfado y las iglesias son sus voceras. La prosperidad ahora está al alcance de todos sus fieles. El capitalismo que había triunfado y que se dirigió como discurso dominante a partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, y que coincide con la explosión de las iglesias protestantes y su discurso de prosperidad, justamente con el ascenso de Estados Unidos como única superpotencia. Vende más que un producto, vende un estilo de vida. De esta manera se vivirá una vida vacía, basada en el consumo. El discurso proclamado a través de los púlpitos nada tiene que ver con las escrituras, aunque esté muy bien disfrazado de ello. Basta asociar los ideales del discurso dominante a ciertos pasajes bíblicos, con lo que el pueblo incauto cae en las redes de sus engañadores. Pero como sabemos y como nos dijo el apóstol Pedro, hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Por supuesto, como todo discurso dominante, a través de la historia, la religión juega un papel fundamental en la dominación de las masas. Y lo que ocurre con los protestantes evangélicos, y todo su discurso tiene todo de aquello. Para ello, esta doctrina tiene sus profetas. Pero aquellos profetas y apóstoles surgidos del protestantismo norteamericano y latinoamericano, ¿son profetas de Dios? De ninguna manera. Tan solo son profetas del discurso dominante. Son profetas del capitalismo neoliberal y que se ha vestido de religioso, pero en ningún caso son voceros de Yahweh. Hoy, el mundo como la iglesia ya no están constituidos ni por ciudadanos ni por fieles, sino que por consumidores. Así se satisface el sistema que domina el mundo. Lamentablemente, muchos incautos seguirán siendo engañados por lobos rapaces que no tendrán misericordia, sino que de ellos harán mercadería. Pero con todo esto surge la pregunta, ¿esto es algo que a Yahweh se le pasó por alto? De ninguna manera. El profeta Amós ya lo había señalado. He aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán buscando la palabra de Yahweh y no la hallarán. Las iglesias en la actualidad nada tienen que ver con lo que nos enseñan las Escrituras. Como ya lo señalamos, tan solo son representantes de un discurso dominante.
y en este engaño han caído millones de personas. Lo complejo es que vendrán engaños aún mayores. A través de la historia, filosofía y religión han estado estrechamente unidos. La religión se ha adecuado a la cosmovisión de los hombres, y esta cosmovisión es temporal, cambia a través del tiempo, por lo que la perspectiva religiosa de los hombres se acomoda a ella. Pasó en la antigüedad, pasó en la Edad Media, y pasa en nuestros tiempos también. La religión interpreta el momento histórico que atraviesa el hombre, y el capitalismo fue el gran triunfador en la Guerra Fría, y su discurso ha sido interpretado por las iglesias protestantes, que justamente provienen del país triunfador de esta contienda, quienes se han encargado de difundir tan solo un relato ganador, el capitalismo, pues el protestantismo posee su espíritu. Si el triunfador hubiese sido la Unión Soviética, lo más probable es que el discurso sería absolutamente distinto, y hubiésemos hecho del marxismo una religión, aunque en nuestros días todo señala que el capitalismo comienza a fusionarse con el marxismo, del neoliberalismo al neomarxismo, y ya comenzamos a ver los frutos de esta fusión. Y tengan por seguro que las iglesias comenzarán a hacerse parte de aquel discurso que comienza a tornarse como dominante, y a proclamar aquello que el mundo en nuestros días demanda: ideología de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, y quizás se haga parte incluso de la legalización, cuando esto pase a considerarse completamente como algo bueno para la sociedad. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Recuerden aquellas palabras que han quedado grabadas para la posteridad, como una luz de alerta de aquello que iba a ocurrir y que efectivamente ocurrió. Yeshua mismo nos señaló en el libro de Apocalipsis sobre la iglesia de este último tiempo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este es un mensaje necesario para advertir a quienes continúan en las garras de lobos rapaces que no tendrán piedad, y de quienes los apóstoles y nuestro Mesías ya nos advirtieron. El capitalismo ha terminado desbocándose, y no por su sistema en sí, sino por la propia condición del hombre, cuya ambición lo eleva a los excesos que le terminan destruyendo. Si el capitalismo se ha desbocado, esta iglesia ramera que existe en nuestros días ha seguido el mismo camino, y en esa condición se ha excedido en su apostasía. Sinceramente, esperamos que vuelvan de sus caminos y veamos su arrepentimiento por el mal que han expandido. Pero como nos señaló el apóstol Pedro, lamentablemente, hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos todas las semanas. Así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.